A mí eso me gusta más. Ah, pues me queda bien. Yo tengo la relación si me gusta más. Estamos todos, sí, más o menos. Si no te caes. No, a mí me da igual. Te digo, no conectas con la mía. Tiene que haber más pero vamos a ver. No, no queda nada. Bueno. Stop it. Stop. Bueno, Preséntanos a todos. ¿qué? Que nos presentes a todos. Estamos grabando para poder hacer una presentación. Antes de que hable cada persona, soy Paul. El nombre, Bueno, pues yo soy Alba, voy a decir la introducción del proyecto, las alternativas, y bueno, mis compañeros van a ser complementarios con una de identificación. Bueno, en primer lugar, deciros que el proyecto que queremos llevar a cabo es una estación depuradora de aguas residuales. La queremos llevar a cabo en el municipio de Cuadras, de manera que se pueda abastecer con el agua de río Bermeja a los pueblos de Santibáñez, de Campo, de La Semana y de Lorenza. Lo que pretendemos llevar a cabo con este proyecto es escoger la opción de emplazamiento más viable, de manera que, bueno, que los que hay impactos se pueda dar intensidad y poder llevar a cabo unas medidas correctoras que por lo menos compensen los impactos realizados. Todo lo que hemos realizado en este proyecto está basado en la normativa vigente de la evaluación ambiental de impactos y se pide que la decreto ahora. Bueno, en cuanto a las alternativas propuestas, la alternativa cero sería la alternativa en la que descartaríamos por completo el proyecto. Estos serían casos de que los lugares que hemos pensado para realizar la instalación eran más sensibles, como por ejemplo una zona de cría o un área de reproducción para la fauna. En ese caso se descartaría el proyecto por inviable. La alternativa 1 es la modificación del emplazamiento, es decir, es una alternativa de localización en la que proponemos 3 lugares en los que llevar a cabo el desplazamiento de la instalación, de manera que se coja pues, menos impactos tenga o que se pueda empezar con más medidas de control. Y la alternativa 2 se basa en la alternativa en la que cojamos 2 procesos tecnológicos, que es el biológico y el químico, que lo voy a comentar más adelante. Bueno, son los criterios en los que vamos a basar la alternativa: la accesibilidad a la zona de la depuradora, la distancia hasta el municipio urbanístico, la institución paisajística y el taller favorable. No lo he puesto, pero también se añadiría también criterio económico para llegar a sostenible a largo plazo y no sea intervenir para la población. Bueno, en cuanto a la alternativa de tratamiento, habíamos pensado, bueno, la opción A es en Lorenzana, que está en la siguiente diapositiva, que es la anterior. La localización A sería en Lorenzana, puesto que el día 10 de febrero de 2010 se hizo una instalación de depuradora de aguas residuales, estaría por aquí Lorenzana, y la alternativa sería reutilizar esas instalaciones pero renovarlas, de manera que habría que multiplicar el trazado de las tuberías y consideraría mucho más coste económico. Luego la opción B sería solo en el perímetro del municipio de Cuadros, considerando que estaría muy cerca de los vecinos del municipio, y la opción C, que estaría a unos 500 metros del municipio de Cuadros y más cerca de Bermeja, que es lo que circula por ese lado derecho. Y ¿puedes pasar la diapositiva? Vale, esta es la alternativa que sería Lorenzana. Los colectores cogerían agua de estos 3 ríos de aquí. El siguiente. La alternativa B, que es en el perímetro de Cuadros, que se descartaría por la cercanía que tiene del municipio. Y la alternativa C, que es la opción más viable, que tendría los colectores aquí y aquí de agua y estaría más cerca del Bermeja.
Tanto en la B como en la C sería una nueva instalación. La única que se reutilizaría sería en caso de hacer el examen. La siguiente. Bueno, en cuanto a las alternativas tecnológicas que había dicho, la biológica y la química, ambas se basan en la regulación por fármacos activos. Lo que pasa es que la biológica necesita muchos más factores, 3, para la parte anaerobia, anóxica y aerobia. Y sin embargo, la depuración de materia orgánica, la química, sería la misma fármacos activos, pero eliminaría el fósforo de manera más, sería bastante más barata que, bueno, sería menos operativo, solo se necesitaría uno. Y también comentar que, bueno, lo que elimina sería el nitrógeno y el fósforo de las aguas residuales. Y ahora paso a la diapositiva, y ahora mis compañeros van a comenzar el inventario. En lo referente al medio natural, hemos recogido información de la hidrología. Sí, Darío López. En lo referente al medio natural, hemos cogido la hidrología, puesto que se trata de un ERA, que vierte sus aguas al río Bernesga, que forma parte de la red hidrográfica del Duero. En el municipio de Cuadros, se cimenta encima de 4 tipos de suelo, que es el regosol dístrico, 2 tipos de camisol, el húmico y el dístrico, y el solinel mollico. En lo referente a la flora y fauna, destacaríamos que las especies más afectadas y que están amenazadas son Salix fragilis y Pinus radiata, y vulnerables destacaríamos la Fontanis Fontinalis antipirética, que es un tipo de musgo. En la fauna hay una especie vulnerable, que es un invertebrado que se llama Acidus dubergeri, además de la lutra, que es una nutria que está amenazada. Y en lo relativo al paisaje, nos encontramos en una zona de intersección entre la cordillera cantábrica y la meseta central de Castilla y León. Y es importante esta zona porque tiene interés psicológico, ornitológico y cultural. Para mi amiga Marta va a exponer el medio sociocultural. Bueno, el medio socioeconómico pues lo hemos dividido en 3 partes: en el territorio, aspectos humanos y socioculturales, y los lugares histórico-artísticos. En lo que se refiere al territorio, pues podemos ver en la imagen el municipio de Cuadros y todos los pueblos que lo componen. Vemos que el municipio está en la parte del curso medio del río y está a unos 15 kilómetros de la capital de provincia, ¿no? Y luego, en cuanto a los aspectos humanos y socioculturales, pues el municipio de Cuadros tiene 2.027 habitantes y en la imagen vemos que hay una evolución demográfica a partir de 1842 hasta que en 1950 empieza a disminuir y en 1991 vuelve a ascender. Y en cuanto a los lugares histórico-artísticos, destacamos la ermita de Campo Sagrado. Y luego pasamos a las matrices, que bueno, hemos hecho una serie de matrices, introducimos la progresividad, persistencia, y en este caso nos centraremos en la matriz de identificación. Hemos hecho 3 fases: la fase de construcción, de funcionamiento y de desmantelamiento. Hemos dividido las fases de construcción y de funcionamiento en 2 tablas para que nos sea más fácil de ver y de leer. Y bueno, pues vemos las diferentes acciones que hay en cada fase. La fase de construcción, alteración de la cubierta vegetal, pavimentaciones, maquinaria pesada, todas las acciones que vemos ahí. La fase de funcionamiento, pues mantenimiento de las rejillas, de filtrado, tuberías sin obstáculos, liberación de gases, ¿no? Y por último, la de desmantelamiento, la abandono de las instalaciones, la liberación de la cubierta vegetal. Y ahora mi compañero Darío os dirá los diferentes impactos. En la evaluación de impactos hablaremos sobre una evaluación de los factores y de las acciones. Además, nos centraremos en cada fase, que es de construcción, de funcionamiento y desmantelamiento, los impactos más significativos o las acciones más significativas. En la fase de construcción, en la parte de evaluación de factores, vemos 2 críticos, que es la erosión y el paisaje. Además, en la fase de funcionamiento no vemos que haya ningún tipo de crítico, pero sí que vemos que hay muchos moderados. Uno de los más representativos, por así decirlo, que es más significativo,
es la calidad del aire. En la fase de desmantelamiento no hay ningún tipo de críticos, pero hay severos. El más severo, más significativo, es la erosión. En la evaluación de acciones nos encontramos que en la fase de construcción hay un crítico, que son las obras de ingeniería, y en la fase de funcionamiento vemos que también hay un solo crítico, que es la generación de empleo. Y por último, en la fase de desmantelamiento nos encontramos que hay dos severos, que es la destrucción de letra y la recuperación de la cubierta vegetal. Ahora mi amiga Paula va a seguir. Bueno, yo soy una de las medidas correctoras y del plan de vigilancia. Entonces, en las medidas correctoras más destacables hemos balizar las zonas con la fauna y la flora que sea más sensible, es decir, las áreas donde hay las zonas de reproducción o donde hay especies importantes. Y también utilizar vías de acceso ya construidas en el caso de que utilicemos un tratamiento que ya está hecho. Además de un control de la velocidad, del ruido y de repoblación de las especies que se necesitan. Y aquí tenemos el resto de medidas correctoras que también son de la geología, ecología, en la geología, calidad del aire y el clima. Y en el plan de vigilancia ambiental hemos gestionado que para el agua va a mirar que no haya contaminantes o materiales o residuos durante la fase de funcionamiento y que se señalicen los cauces que estén más cerca de la obra durante la fase de construcción para que no le llegue el resto de tierra ni de residuos que se produzcan. En cuanto al aire, hemos visto que no van a superar los niveles máximos que están establecidos de gases. El suelo tendrá unas medidas de restauración y descontaminación en caso de que fuera necesario durante la fase de desmantelamiento y se intentará mirar la correcta gestión de los desplazamientos de tierra para evitar los elementos morfológicos y de erosión que se puedan ocasionar. En cuanto a la fauna, se va a intentar evitar el uso de maquinaria durante la época de cría, tanto en la fase de construcción como de desmantelamiento, y en la flora se vigilará que no haya elementos que impidan su restauración. Después, en cuanto al ruido, se va a intentar, se comprobará que no supere que cumpla el Real Decreto 524 de 2016 que regula las emisiones sonoras debido a maquinaria y la Ley 5 de 2009 que es la Ley del Ruido de Castilla y León. Además de eso, hay un servicio técnico que presente los determinados informes que se necesiten, además de que avise si hay algún riesgo que no se había contemplado y surja en algún momento. Ya hemos acabado. ¿Alguien tiene que hacer alguna? Yo tengo algunas preguntas, por ejemplo, bueno, el estudio parece que está completo, ¿verdad? Porque se cubren todos los aspectos necesarios de tener en cuenta en un estudio de impacto ambiental, pero no sé si no lo han metido porque no ha tomado tiempo o no fue bien la presentación y lo van a meter en el trabajo escrito. Una vez que se han establecido las medidas correctoras, hay que volver a evaluarlo. En las partes aún las hemos metido porque no nos ha dado tiempo, pero estamos ahí en medio tiempo. Claro, porque no, tenemos que saber si las medidas que proponemos son eficaces en el sentido de que mejoran en algunos aspectos, sobre todo los aspectos críticos, ¿no?, de la evaluación. En algún momento han percibido que se puede hablar de proyectos inducidos en este caso. ¿Qué no proyectos? No vamos a hablar del tema proyectos inducidos. Una cosa es el proyecto en sí, que es la instalación de una estación depuradora de la ciudad. Pero claro, una estación no es una cosa que esté interesando en esto. Porque para ponerla en marcha hay que inducir una serie de proyectos secundarios y hay que evaluar también. Muchas veces nos damos cuenta al hacer una evaluación de impacto que lo peor que le pasa al medio ambiente se debe a los proyectos asociados secundarios y no principales. Por ejemplo, una estación depuradora quizá corriente de
Por lo tanto, hay que poner unos costes de la luz eléctrica que requieren de obras de tierra, de reposición de áreas, instalación de cables. También me imagino que en esta planta trabajará personas. Sí, Entonces, hay que construir una carretera para que aparquen y el coche y se pongan a trabajar. También necesitarán agua corriente, me imagino. Por lo tanto, hay que hacer una cometida de agua, esos son los llamados proyectos necesarios, proyectos necesarios. ¿Eso se va a tomar aparte o dentro de los proyectos? Se valora, no se valora, se menciona la parte. Es decir, hemos tenido en cuenta por ejemplo, cuando se habla, yo lo pondría esa parte cuando al final del segundo punto, del segundo apartado, cuando se habla de evaluación de alternativas, hay que informar al lector, que esté leyendo ese informe, que se ha tenido en cuenta por lo menos la posibilidad de que a la hora de ejecutar este proyecto se ejecutan nuevos proyectos. ¿Para qué? Pero una pregunta, eso es lo que, por ejemplo, lo que has dicho del agua y de la electricidad, sabiendo que la opción más viable es la C, que está en internet en un sitio, se podría añadir una posibilidad. En un sitio sobre todo. El caso es que se convenza el que lo está leyendo que sea tenido. Que no se evalúa, porque tampoco tenemos capacidad para evaluar todo. Los criterios, actividades son criterios, las siguientes. Pero bueno, para ponerlo en... Sí, bueno. Te refieres hablar del proyecto, ¿no? ¿Qué? ¿Te refieres hablar del proyecto o de la presentación del proyecto? En el proyecto, porque no es lo principal. Más cosas. He visto en el inventario que hay que tener en cuenta el mapa de suelo, ¿verdad? Sí. Aquí, cuando se habla de obras de proyectos que tienen que ver con el agua, depuradoras, potabilizadoras, estaciones de tratamiento de agua, hay que tener muy en cuenta la permeabilidad del suelo. No sé si ¿han encontrado un mapa de permeabilidad, por ejemplo? Tenemos un mapa de la geología, que pone la Sí, más o menos eso. He oído hablar de uno de los pueblos que están de afectados, es un campusol, ¿verdad? Sí, un pueblo. Eso lo tenemos apuntado en el proyecto, pero tenemos... Así como criterio general, no para esto, sino para cualquier presentación. Nunca hay que poner una palabra que no sé cómo decir. Y tenemos puesto también. Yo no lo tengo que buscar en la Wikipedia, no, que es. Si no se sabe lo que es un camisón, pues ponemos un suelo con mezcla de arcillas y arena. Y así lo entiendo. Porque no usamos la palabra técnica. Y una última cuestión. ¿Cuál entiende que sería el área afectada por el proyecto? No sé si me explico. Entonces, una de las primeras cosas que hay que hacer para hacer evaluación de impacto es delimitar, definir el área en la que vamos a hacer el inventario urbanístico, socioeconómico. ¿Cuál sería el área potencialmente que puede o no puede ser afectada por la aparición en ese punto concreto de la geografía de agua? Una estación de... cuando la población sería en un radio de kilómetros más para de construcción, y luego ya cuando las aguas residuales habría que hacer una barra de sustancias corrientes con la demarcación artificial. Y luego ya es verdad que afectaría el trazado de las tuberías subterráneas hasta el verano de nuevo. Pero sí es verdad que la longitud no está no. Eso es lo que digo, que también tiene que ver mucho con proyectos que tengan que ver con ríos, con agua. El área afectada por el proyecto muchas veces es mucho más grande de lo que nosotros tenemos, porque claro, no solo el municipio de Juan, o la comarca de la Bogotá, o la provincia de Agua, sino que teóricamente es toda la cuenca fluvial. Imagínense que es toda la balsa
materia orgánica que está identificada, hay un movimiento de tierras, se va a ver. ¿Cuál es el área afectada por ese vértice, por ese impacto? Pues se me ocurre hasta luego en este paradigma. Y lo mismo si hablamos del entorno sociocultural. ¿Cuál es el área que, si uno de los factores que estamos evaluando es el empleo, por ejemplo, qué zona de la geografía puede estar afectada por ese impacto, en este caso positivo? Pues toda la gente que puede ir allá a trabajar. En este caso no necesariamente van a ser los vecinos de pueblo, pero puede que sea de toda la Puerta de León, incluso de Castilla y León. No, simplemente era eso, para que yo intenta a la hora de hacer la memoria final que no puede ser. Muy bien. Sí. Bueno, buenas tardes, soy María, junto con mis compañeros Alejandro y César, os vamos a presentar el estudio de impacto ambiental de nuestro proyecto, que en nuestro caso es una explotación intensiva de ganado 1 para consumo. Aquí, bueno, os hemos puesto un poco los principales aspectos que os vamos a explicar en el proyecto. Y bueno, como hemos indicado antes, una explotación ganadera situada en la localidad de Palacios de la Valduerna, que es un municipio en la provincia de León, situado cerca de la Mancha. El proyecto consistirá en 2 naves y un estercolero, y por las características de esta explotación, que contará con más de 1.500 de ganado, está incluido en el anexo 4 de la Ley 11/2003 del 8 de abril de Prevención Ambiental en Castilla y León, por tanto sí que debe someterse a una evaluación de impacto ambiental. Bueno, yo soy Alejandro y ahora os voy a presentar un poco las alternativas. A la hora de realizar este proyecto hemos empezado a valorar el proyecto base y luego hemos continuado con una selección de alternativas. Comenzamos con una alternativa 0, la cual no va a ser evaluada, que sería la no realización del proyecto. Luego nos encontramos con el proyecto inicial, como comentó María, es una explotación intensiva de calidad cárnica de ovejas. Y luego ya empezamos a meter variantes. Encontraríamos una explotación intensiva de actitud lechera, que sería igual que la del proyecto base, sino que en vez de enfocarse hacia la carne, nos enfocaríamos hacia la leche. Luego cambiaríamos lo mismo una alternativa 3, en la cual nos enfocaríamos estando en la localidad de Palacios de la Valduerna, que es donde se sitúa el estudio, pero variando la parcela del proyecto. Nos cambiaríamos hacia otra localización algo más alejada de la zona del emplazamiento y a su vez de la zona rural. Nos situaríamos un poco más lejos para no generar tanta contaminación ni tanto distorsión a la vida de la población. Y nos encontraríamos en unos terrenos también, hemos buscado, que son de calidad medio pública, que no sería únicamente privado del dueño de la actividad. Luego, nos encontraríamos otra vez en la misma parcela que empezamos en el primer momento, con una explotación extensiva de actitud lechera, en la cual las ovejas no estarían siempre encerradas dentro de la nave y con una movilidad mínima, sino que tendrían algo más de movilidad en el exterior. Y en el mismo ejemplo nos encontraríamos con la alternativa 5, en el cual sería una explotación extensiva, pero esta vez con el proyecto base enfocado hacia la carne. Hablando de los métodos que hemos empleado, tendríamos el método de aclaración total con media ponderada y el método del producto de evaluaciones parciales normalizadas. Desde que nombro estos dos métodos, aparte de porque son relativamente sencillos de calcular, sino porque sus resultados son muy simples a la vista para ver cuáles son las mejores alternativas. En el primero, podemos ver que en función del nivel de renta de las actividades y del resto de criterios evaluados, podemos ver que la alternativa 1, el proyecto base, sería el mejor. Y, por su contra, el de hacer una actividad extensiva de calidad lechera sería la peor de todas evaluadas.
Y luego, en el segundo método, perdón, nos veríamos que nuestra alternativa base, que se tendría el valor 1, sería el proyecto base, y la alternativa más cercana nos encontraríamos en una actividad extensiva también de calidad cárnica, pero aún así seguiría estando mucho por encima el proyecto base, considerando así que en ambos casos la mejor propuesta sería el proyecto que se nos ha propuesto evaluar, y el resto pues quedarían un poco por debajo, siendo de peor calidad hacia el medio. Bueno, yo soy César y os voy a hablar un poco del apartado del inventario ambiental. Lo hemos dividido en medio abiótico y medio abiótico. Dentro del medio abiótico tendríamos el clima, viento, calidad de aire, medio de ecología y recursos naturales y agua. En cuanto al clima, la zona del Valle de la Valderna tenemos un clima mediterráneo continentalizado, lo que nos quiere decir que son inviernos muy fríos y largos y veranos cálidos, algo más cortos y secos. Hemos obtenido unos datos de la estación meteorológica y la más cercana es la de La Bañeza, la cual se encuentra a 100 kilómetros, por lo que las condiciones son bastante similares. En cuanto al viento y calidad del aire, elaboramos una rosa de los vientos y vimos que había una predominancia de vientos del sur-suroeste o norte. Esto es muy importante saberlo porque a la hora de elaborar el proyecto y de la posible dispersión de los contaminantes, pues está bien saber hacia dónde puede ir y a qué grupos poblacionales puede llegar a afectar. En cuanto a la calidad de aire, lo hemos medido en función de 4 parámetros: el ozono, partículas PM2,5, PM10 y derivados de los NOx como NO2 o NO. Hemos obtenido que el índice de calidad del aire, el ICA, es muy bueno porque en ningún momento, según los valores límites establecidos por el BOE, se llegan a superar ni tanto valores límites horarios ni diarios, por lo que en principio tenemos una buena calidad del aire. En cuanto al relieve, el municipio de la Valderna está situado al sur de la provincia de León, por lo que está alejado de las zonas de las grandes cordilleras de la provincia y se encuentra en una zona llana entre el río Duerna y el río Pérez. Edafológicamente hablando, encontramos, predomina sobre todo las cuarcitas y las pizarras, y el municipio se encuentra en una cuenca sedimentaria, por lo que también encontramos otros tipos como por ejemplo gneiss, granito, y en el interior de la cuenca o en la zona más central de la cuenca llegamos a encontrar materiales como por ejemplo arenas, arcillas y todo ese tipo de materiales. También hay que decir que son suelos ricos y que son suelos silíceos y que también son suelos silíceos y que son muy ricos geológicamente hablando. En cuanto a los recursos naturales, pues cerca tenemos las cárcavas de Barrientos y diferentes estructuras generadas por el río Duerna. En cuanto a las aguas, lo hemos dividido en aguas superficiales y en aguas subterráneas. En cuanto a las aguas superficiales, los cauces fluviales son pertenecientes a la cuenca del Duero y tenemos el río Peces, que pasa más cercano al municipio, y un poco más alejado el río Duero. En cuanto a las aguas subterráneas, se encuentra en un terreno permeable detrítico, lo que favorece los afloramientos de aguas subterráneas. Es una zona muy rica. Es más, preguntando a gente del pueblo, nos ha dicho que la presencia de pozos, hay muchos pozos porque es muy rico subterráneamente en cuanto a aguas subterráneas. Por otro lado, el medio biótico. Tenemos flora y fauna. En cuanto a la flora, en la zona más cercana a la vega del río, pues encontramos especies como álamos, chopos, sauces. Luego también tenemos distintas especies de romero, savia, etc. Y por último, en cuanto a la fauna, tenemos en cuanto a peces, pues truchas, barbos. Hay algunas especies afectadas. Bueno, aquí tengo un gráfico de los distintos grados en función de cómo pueden estar afectados el estado de conservación, según el estado de conservación de los animales. Y realizando un estudio hemos visto que había dos especies que se encontraban en estado vulnerable. Una era el lobo, que nos han dicho que se encuentra por la zona y que muchas veces se la ha visto, y otra es los conejos.
que nos ha dicho, que nos han contado que se encuentra en estado vulnerable. Luego también, en cuanto a la fauna, es una fauna muy diversa, tenemos todo tipo, desde vilanos, desde cigüeñas blancas, hasta los propios topillos o luces. Bueno, respecto al medio socioeconómico y perceptual, los usos productivos del suelo son principalmente agrarios, predominando la agricultura de secano, que también encontramos regadíos, y también en los márgenes del río Duerna encontramos silvicultura, sobre todo de chufres. La población de Parajes de la Valduerna cuenta con un poco más de 350 habitantes, su pirámide poblacional es regresiva, lo cual es característico de muchos municipios rurales de Castilla y León. En cuanto a la economía, el sector predominante es el primario y el secundario también tiene alguna importancia, ya que cerca del municipio se encuentra la embotellado de agua mineral con el patrimonio cultural, el municipio cuenta con bastantes edificaciones de carácter civil y religioso. Un ejemplo sería el castillo de los Bazán, que es de la fotografía, y bueno, el paisaje que encontramos en la zona se encuadra dentro de los llanos castellanos, por tanto no sufre, por ejemplo, muchos procesos de erosión. Cuando se evaluó se consideró que era baja, pero sí que sufre bastantes incendios. Bueno, en cuanto a la materia de identificación que hemos utilizado, nos hemos decidido utilizar por el método de Leopold. Creemos que era un método visualmente más fácil de entender y entonces hicimos esta materia de identificación. Lo dividimos en función de la fase de construcción y la fase de explotación y tenemos una serie de acciones. Como podemos ver, por ejemplo, el desbroce de la vegetación afecta a 9 veces, por lo que es un factor importante a la hora de tener en cuenta. Y luego pues, tenemos otro tipo de acciones, como por ejemplo la liberación del terreno, vertidos a la geofeidosfera, emisiones a la atmósfera, entre otras. Después de evaluar los impactos con estas matrices, encontramos que en cuanto a la magnitud no hay ningún impacto que se considere severo o crítico, pero en cuanto a la importancia sí que encontramos diversas acciones que producen impactos severos y críticos y también factores que lo sufren. Por tanto, estas acciones requieren de medidas correctoras. Bueno, como bien ha dicho María, las medidas correctoras de los factores anteriormente comentados y las acciones que son severos o críticos, nos encontramos como, por ejemplo, para la cubierta vegetal, realizaríamos algunas enmiendas vegetales, aprovechándonos de los recursos obtenidos del ganado. Por ejemplo, luego, para la contaminación acústica como factor y para el tránsito de vehículo como acción, se ha propuesto planificar unos horarios de trabajo, sea para las máquinas de funcionamiento dentro de la parcela y fuera de la parcela nos encontraríamos con el tránsito de vehículos proponiendo horarios para no alterar mucho el funcionamiento de la vida dentro del pueblo y a su vez de la localidad de La Bañeza que se sitúa cerca, que no perturben demasiado el desarrollo normal de sus vidas. Luego, por ejemplo, para la fauna nos encontraríamos también hacer protección de contra plagas y enfermedades, que consistiría en hacer controles al ganado. Luego, para las aguas subterráneas, impermeabilizar la zona donde se puedan producir vertidos, calidad paisajística, plantación de especies arbóreas para minimizar así el impacto de la nave y de la construcción hacia el resto del medio natural. Y luego, en base a las acciones, nos encontraríamos en los vertidos, realizar tratamientos biológicos y químicos a los diferentes residuos obtenidos de la explotación, de la acumulación y tratamiento de residuos. Sería algo parecido, pero en este caso sería enfocado en los estercoleros, donde en la zona de exterior a los mismos y de manipulación y de carga y descarga de estiércol hacia camiones, tractores o remolques para el transporte y luego tratamiento del mismo, habría que protegerlo para que en caso de algún vertido no genere un impacto sobre el suelo o incluso pudiendo llegar a las aguas subterráneas algún tipo de sustancia o residuo. Y luego en emisiones a la atmósfera encontraríamos con una gestión nutricional para el ganado, en que esto consistiría en comprar o adquirir algún tipo de pienso especial que minimice luego la producción de gases o sustancias contaminantes hacia el medio natural, en este caso para la atmósfera. Esto sería un poco como hemos organizado una medida correctora, empezando nombrando el impacto, luego la acción y etc. Y diciendo un poco cuál sería nuestra visión hacia cómo tendríamos que enfocarla.
Por ejemplo, creemos que para la contaminación acústica encontramos que sería de eficacia baja porque el ruido va a seguir estando, que esté organizado por horas, y luego el impacto residual sería bajo también porque va a estar ahí el ruido, pero va a estar ahí en un determinado momento, no va a aplicarse mucho más y va a ser una aplicación bastante sencilla. Después de implementar las líneas correctoras, realizamos otra evaluación del proyecto con la matriz de Leopold y encontramos que todos los impactos sensitivos se han corregido pasando a ser moderados. Y luego, por último, el plan de vigilancia, también tomamos la contaminación acústica para este ejemplo y vemos cómo, después de realizar el estudio y las medidas correctoras en su propia vigilancia, encontramos que encontramos estos resultados. La ubicación de control sería durante el desarrollo de la construcción del proyecto, donde estarían trabajando las máquinas en las parcelas y los camiones yendo y viniendo con el material. Encontraríamos, le hemos dado una prioridad media-alta, no siendo la medida más importante que creemos que deberíamos corregir, pero sí una de las más importantes. La eficiencia sería a corto plazo y mediríamos este impacto en decibelios, metiendo como valor máximo el 75, donde ya eso no podríamos llegar nunca a alcanzar este valor, y como un umbral ya de decir, cuidado, hay que tener cuidado, vamos a intentar minimizar o cambiar algo, 60 decibelios. Como mención final de trabajo, la alternativa que estamos valorando, la principal, ya la mejor valorada, sin embargo, sí que había acciones que realizamos en el proyecto que producían impactos severos críticos, por eso de corregirlos, pero con la implementación de las medidas que hemos desarrollado, se corregiría hasta la efectividad del proyecto. Vale. Perfecto. Nada, yo lo veo muy completo y nada, simplemente creo que han incluido también lo que decíamos antes, de evaluar. Siempre hay una doble evaluación, ¿no? Antes y después de poner en práctica las cosas. Y creo que lo que tienen en cuenta es de que no. Sobre todo lo pusimos sin número en nada porque creíamos que solo con los colores visualmente ya quedaba muy claro, y entonces quedaba muy claro que aplicando las medidas correctoras, efectivamente el proyecto se podía realizar. Y además, no se cuenta que en una presentación, cuanto menos audios, cuanto menos texto, cuanto más material gráfico visual haya, mejor. Porque claro, uno, si una diapositiva está 20 segundos en la pantalla y está llena de una tabla de números, no presta atención, y al final lo único que se consigue es que nos aburramos con la pongamos. Entonces, en ese sentido, tres cuestiones para en la fase de evaluación de alternativa, al principio, ahí ya saben que tienen varias secciones, ¿no? El método de Bechtel, el método de unidades ponderadas, etc. ¿Por qué se han decantado por esos en concreto? Seleccionamos estos dos métodos porque son muy intuitivos a la hora de realizarlos y luego a la hora de ver los resultados. Se ve claramente como, por ejemplo, en el primer método, en la alternativa 1 sería el que mejor resultado nos da, en base a los valores que le hemos dado a cada criterio. Y luego el segundo lo mismo, en base a la acción en la que nos hemos basado, que será del proyecto base, los resultados siguientes también se ve muy claramente cuáles estarían mejor posicionados y cuáles estarían peor en cuanto a los valores que les hemos dado. Entonces se ve de una manera muy clara cuáles para nosotros, en función de nuestro criterio, son mejores alternativas y cuáles son peores. Y las matrices de Leopold, ¿cómo se han rellenado? ¿Cómo se han rellenado? Sí, o sea, ¿por qué hay diferencias ahí? ¿Qué criterios han seguido a la hora de decir aquí hay un paso, aquí no? Pues sinceramente, el criterio que llevamos teniendo acumulado a lo largo del curso. Hemos ido pensando, hemos ido tomando y hemos pensado, pues, por ejemplo, para el de la vegetación y con todos nuestros conocimientos que teníamos que acumular, pues hemos decidido que efectivamente creíamos que afectaba, por ejemplo, a la contaminación acústica, porque creemos que es una acción muy agresiva acústicamente. Y ese ha sido el criterio que hemos ido siguiendo a lo largo de la matriz. Y aparte de lo que ha dicho César, también impactos muy directos, no tirar solo por no enfocarse también en los secundarios, porque si no, estaría casi por completo rellenado la matriz. Tener casi todos los impactos. Sí. Realmente, si vamos a detalles, estaría todo en el curso. Eso, todos podían afectar algo, pero queríamos ir localizarles a lo que realmente afectaba. Cuando les haga esta pregunta, que es una pregunta trampa, típica,
de por qué aporta aquí una X. La respuesta siempre es, como he dicho, es siempre la misma. Porque nos hemos reunido a la hora de hacer esta evaluación y hemos decidido, según nuestra experiencia, por lo que es la que hemos leído, por lo que hemos visto en clase, que hemos diagnosticado que aquí tiene que haber un impacto. Lo que hemos puesto después, que es tan objetivo y tan válido como ir a preguntar a la catedral. Una cierto precio, por tanto, y el tribunal de bueno, ¿por qué aquí ponemos un 3 y un 2? Porque lo dice el doctor no sé cuánto, pero el catedrático de todo. Hay que cortarse en ese sentido. Aquí sí que vale el argumento de autoridad. La autoridad en este caso, como somos los que tenemos una visión global de todo el país. Y la última cuestión. El plan de vigilancia, Sí. ¿quién lo pone en marcha? ¿Quién? Hay tres posibilidades. O nosotros, los evaluadores, o el proyectista, el que ejecuta la obra, o bien la autoridad ambiental, el ministerio a través de SEPRONA o Pues eso no lo hemos pensado, ¿no? Estaría bien igual el propio ministerio, a través de ese programa que estuviese controlando que realmente... sí, vamos, es la autoridad ambiental la responsable de que el plan se ponga en función. Pero el responsable de ponerlo en práctica, de colocar las medidas... El del proyecto. Eso es todo. Otra cosa es que después, de vez en cuando haya inspecciones regulares o periódicas, pero teóricamente el responsable del plan de vigilancia es el proyecto. Sí que es verdad que muchas veces lo subcontrata, digamos, una consultora ambiental, por ejemplo, pero en principio es el... Vale, ¿alguna cuestión más? Pues nada, esperamos tener el punto para el 10 12, o el 11. Si tienen alguna cuestión adicional, ya tendría que ser por ahí. Pero, listo, pues.